La campaña presidencial de Sergio Fajardo, una condena fiscal por parte de la Contraloría ya en segunda instancia, o hablemoslo mejor, en última instancia, porque no recaen muchos más recursos. ¿Qué puede pasar entonces con la candidatura del doctor Fajardo? Mire, yo creo que hay que ser precisos con algo, y es que esta es apenas la primera fase que se agota de 4 fases. Vamos apenas para la segunda. La segunda fase es la revisión del Consejo de Estado de la legalidad de la actuación de la Contraloría. El proceso no se ha terminado, terminó la etapa de la Contraloría, pero un verdadero juez independiente, imparcial, como es el Consejo de Estado, tiene que revisar la legalidad de la actuación de parte de la Contraloría. Es un control automático, los consejeros tendrán que ver lo que allí sucedió y lo que, por supuesto, el equipo legal de defensa de Sergio Fajardo y de las demás personas que se encuentran allí han venido denunciando dentro de la actuación de la Contraloría en el caso Hidroituango. Pero doctor Pava, si ya el doctor Fajardo hoy tiene calidad de condenado fiscalmente por la Contraloría, ¿eso qué repercusiones políticas puede tener? ¿Una persona en estas calidades puede ser candidato a la presidencia? Le voy a hablar de las repercusiones jurídicas, digamos que dejémosle a los políticos la política. Voy a hablar de las repercusiones jurídicas. Cuando el sistema interamericano de derechos humanos, el compromiso que el Estado colombiano suscribió con la Convención Americana, estableció que ninguna autoridad administrativa, como es el caso del Contralor, pueden liquidar o inhabilitar políticamente a alguien, a un ciudadano, lo hizo precisamente advirtiendo este tipo de situaciones que han ocurrido hoy con el caso de Hidroituango. Entonces hay 2 situaciones clarísimas. Primero, la decisión no tiene efectos hasta que no se revise la legalidad por parte del Consejo de Estado. Pero lo segundo, ninguna autoridad administrativa, Colombia ha honrado los compromisos internacionales, puede inhabilitar políticamente a un ciudadano, porque solo lo puede hacer el Poder Judicial independiente y quien es la rama de nuestra sociedad que sustenta y que nos permite llamarnos una democracia hoy. Doctor Pava, hablemos de tiempos. Por ejemplo, si se demandara la decisión ante la jurisdicción administrativa, ¿eso cuánto se tomaría? Es decir, procesos o instancias a las que ustedes pudieran apelar ahora, ¿cuánto se demoraría? Lo que pasa es que el control de legalidad es automático, no hay que demandarlo. El Contralor seguramente se apresurará y lo hará de una manera muy eficiente en tiempo. Va a tomar el expediente y lo va a enviar al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado debe revisar si va la legalidad de la actuación de la Contraloría. Y allí hay una discusión súper amplia en el Consejo de Estado sobre los derechos humanos de las personas investigadas por la Contraloría. Eso ya lo ha dicho en otras oportunidades. La Corte Constitucional está revisando también las facultades del Contralor y de la Contraloría, y hay varias, digamos, demandas ya allí. Entonces, por el momento, el Consejo de Estado recibe ese expediente y va a iniciar el camino de los jueces. Porque pero en este momento... Todos sabemos que adelante. El Consejo de Estado pues es muy lento, todo lo que es la justicia contenciosa administrativa pues es de pronto la más lenta en el país. En el momento en que el Consejo de Estado empieza este control automático de legalidad, ¿se suspende, queda suspendida la decisión de la Contraloría o siguen firme? Y en caso tal de que el Consejo de Estado se demore un año o yo no sé, pues y Sergio Fajardo llegase a ganar la presidencia, ¿qué pasaría en el país si Sergio Fajardo no se puede posesionar? El fallo de la Contraloría no tiene efectos hasta que el Consejo de Estado no revise la legalidad del procedimiento, de lo que hizo la Contraloría, porque por eso existe precisamente ante la obligación del Estado colombiano de no permitir que una autoridad administrativa inhabilite políticamente a un ciudadano. Pero entonces, doctor Pava, se la cambio si le parece. Voy a retomar un poco la pregunta que hace Valeria.
no hablemos de la elección, no hablemos de la posesión. Supongamos que Sergio Fajardo es elegido presidente de la República, se posesiona y después de eso sale y aparece el Consejo de Estado ratificando la legalidad del fallo de la Contraloría. ¿Eso en qué escenario nos deja? No me voy digamos, a anticipar a lo que haga el Consejo de Estado, porque mire ustedes podrían revisar en este momento el prontuario, las investigaciones que tienen todos los candidatos presidenciales y les aseguro que una gran parte tiene investigaciones judiciales de todo tipo en este momento y las pueden tener. Entonces, estamos hablando de un fallo del Consejo de Estado que es incierto, que ahí sí no existe prejuzgamiento, como ocurrió y como lo denunciamos internacionalmente frente a la Contraloría, porque la Contraloría, desde antes del fallo de primera instancia, ya había prejuzgado en el sentido que dijo que alguien tenía que pagar por lo de Hidroituango, y eso no lo puede decir un juez, porque eso es prejuzgar. La Contraloría, qué buena discusión, porque creo que estos entes deben aprender a comportarse como jueces y no como partes. Entonces no nos anticipemos a un camino y a un juicio en el Consejo de Estado, que tendrá que tomar las determinaciones correspondientes, y allí sí se van a evaluar aspectos que nunca fueron evaluados por la Contraloría, como es aquella decisión de los expertos en Hidroituango de haber recomendado las decisiones que se tomaron. Estos expertos nunca fueron oídos, nunca la Contraloría quiso oírlos, ni quiso revisar los documentos donde ellos decían lo que les estoy diciendo. Entonces no nos anticipemos, ese es un juicio y va a ser un juicio justo. Apenas estamos en el juicio de los jueces, hemos terminado la investigación y el juicio del Contralor. Estamos hablando de un proceso que tiene un impacto en la opinión pública. Yo creo que hoy uno de los temas básicos es hablar de la política. Yo le quisiera preguntar a la representante Catalina Ortiz, ¿cómo afecta esto a la opinión pública? ¿Cómo afecta ante la coalición de la esperanza? Y si esto, por un lado, puede ser mirado con rechazo o por otro lado puede ser como una victimización y decir, y llamar a la solidaridad. ¿Cómo ve usted el efecto político que pueda tener este tipo de decisiones y de procesos que estamos mirando? Ana, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí están pasando dos cosas. Yo creo que en efecto el hecho de que sea hoy, viernes, antes del cónclave del domingo, hace pues aún más evidente que aquí hay una intención política profunda de, digamos, mandarle un misil a esta aspiración de centro y a la aspiración de Sergio Fajardo, sin ninguna duda. Hablaba el abogado Pava acerca de la cantidad de páginas, de que este proceso estuvo congelado, pues suspendido los términos para hablar más precisamente, y de repente en 3 o 4 días fueron capaces de ratificar un fallo de más de 2.000 páginas, no hacerle caso a la cantidad de apelaciones y de recursos que se han interpuesto en el proceso, y eso pues sin entrar a hablar de todo lo que conocemos y que es de público conocimiento acerca de Felipe Córdoba en contra de Sergio Fajardo cuando fue auditor de Antioquia, sus pronunciamientos del año 2016, del año 2017, pronunciamientos que fueron considerados imprecisos, en donde él se salía de sus funciones en ese afán por perseguir a Sergio Fajardo. Pero el daño lo hacen sin duda. Nosotros tenemos muchas cosas que terminar de afinar en esta coalición de la esperanza, en esta opción de centro, y esto le mete claramente un ruido innecesario. Creo que también parte de la intención es creer que ya Fajardo no puede aspirar, que Fajardo tiene una inhabilidad que está en firme y que esa inhabilidad le impediría aspirar. Yo realmente no creo que la personalidad de Fajardo y de los que trabajamos con él no es de victimización. Nosotros estamos aquí hablando con los hechos y hablando muy claramente de qué está pasando. Nadie se ha inventado que fue que Felipe Córdoba hizo actuaciones en el pasado que resultaron ser imprecisas. Eso pues es de nuevo de público conocimiento. Entonces, es una lástima. A mí realmente pues me duele por el proceso de Sergio, pero me parece absolutamente peligroso para Colombia lo que estamos viendo. Realmente que digamos que lo decían esta mañana
en radio con mucha claridad. Aquí ni siquiera se están guardando las formas. Es decir, el hecho de que este fallo salga hoy viernes, cuando tenemos el cónclave del domingo, que se hayan tomado apenas 2 o 3 días para revisar expedientes de 5.000 páginas, con 26 personas implicadas, que no hayan mirado ni siquiera los recursos que se habían interpuesto, pues básicamente aquí es absolutamente claro que lo que hay es una persecución grave para Fajardo, pero aún más grave para las instituciones del país. Sí, ese análisis es bien interesante sobre las repercusiones y evidentemente sobre la aceptación de los fallos, porque al final pues el Contralor, sea lo que sea, es el Contralor y es el que está tomando y anunciando hoy esa decisión. Doctor Pava, de acuerdo con ese fallo, no sé si usted ya lo ha podido revisar en detalle, de acuerdo con este fallo, el doctor Sergio Fajardo, ¿cuánto tendría que pagar, digamos, a manera de indemnización por el tema de Hidroituango? Mire, una de las cuestiones que ha sido y de los eventos que ha sido válidamente expuesto en el juicio de Hidroituango es cuál es el valor, yéndonos al valor que deriva la Contraloría cuando las aseguradoras han pagado y están comprometidas a pagar el valor del siniestro. Los que saben de derecho público, de juicio fiscal, los expertos dicen que es increíble la manera como se ha deducido o se deducen los valores del supuesto daño en el juicio fiscal. Yo creo que Sergio Fajardo no tendrá que pagar nada por una razón, y es porque él no es responsable fiscalmente de lo que ocurrió en Hidroituango, y así en un juicio al que cualquier ciudadano tiene derecho, pues va a quedar demostrado. Pero digo, bueno, apenas ha terminado la fase de la Contraloría, inicia la fase de los jueces. Sí, doctor Pava, pues esto es evidentemente sí, al final el Consejo de Estado dice que ustedes tienen razón, pero el fallo de la Contraloría dice que al doctor Fajardo le tocaría pagar ¿cuánto? El fallo de la Contraloría, yo no he terminado de leerlo, pues lo emitieron en la noche o ya estaba listo, no sé, pero apenas nosotros lo conocimos ahora. La cifra que derivan son 4.2 billones. Sí, hay algo que quisiera que nos comentara el exconcejal Flores, y es pues él ha estado mirando durante mucho tiempo, ha estudiado la política muy de cerca, la ha mirado muy de cerca de una forma muy crítica, y yo le quiero preguntar si usted, exconcejal Flores, usted cree que aquí evidentemente estamos en un caso de persecución política y si podría ser comparable con otro caso similar. Bien, muy buenas tardes a todos de nuevo. A ver, yo lo que siento es que en primer lugar debo señalar que soy amigo personal de Sergio Fajardo, para no confundir a los oyentes. En Colombia nunca decimos, bueno, ¿no? ¿Dónde está? No he estado en política con Fajardo a lo largo de los últimos años, pero he preservado la amistad con él, una amistad que viene desde la juventud. Entonces, seguramente lo que voy a decir tiene ese sello de, pues está un amigo en una situación tremendamente difícil y hay un sentimiento natural de solidaridad. Lo que no significa de manera alguna que uno desconozca los fallos administrativos o los fallos judiciales. Pero mire usted una cosa que no deja de llamarme la atención. El expresidente César Gaviria es hoy un adversario de la candidatura del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Eso es de público conocimiento. Y también es de público conocimiento que tanto el Contralor General como el Contralor Delegado son personas que han sido muy cercanas al expresidente César Gaviria. Y sabemos que el presidente César Gaviria, como lo supimos en los incidentes de la Corte Constitucional frente al expresidente Uribe, no vacila en llamar a los magistrados. Recuerden ustedes que todos los medios, incluido Blue, contaron que el expresidente Gaviria había llamado a los magistrados para que tuvieran una actitud más suave frente al expresidente Uribe. Entonces, ese lado a mí, sinceramente, no deja de preocuparme. Yo a lo largo de mi vida he sido una persona tremendamente respetuosa con las decisiones judiciales y administrativas, pero también recuerdo una anécdota, si me permiten contarla muy breve, de mi infancia. Mi
Mi familia materna fue toda la vida una familia tremendamente taurófila y yo nunca fui a toros, una cosa muy rara, no sé la razón por la cual me disgustaban desde pequeño, pero una vez escuché en el condumio, en la casa de mi abuelo materno, que un torero había sido corneado un domingo. De pronto escucho el sábado antes de la corrida, el siguiente semana, que el mismo torero iba a salir otra vez al ruedo. Y yo le pregunto a mi abuelo materno, a mi abuelo Gilberto, abuelito, ¿y por qué si casi lo mata el toro vuelve a salir? Y él dijo, hijito, porque si no sale a torear, le coge miedo a los toros. Entonces yo creo que aquí no hay que tenerle respeto, pero no miedo a esas decisiones, y pues habrá que esperar que vienen los pasos subsiguientes. Doctor Londoño, yo quiero preguntarle, porque pues acá estamos hablando como si el gobernador Sergio Fajardo no hubiera tenido absolutamente ninguna responsabilidad. Lo cierto es que el descalabro financiero del proyecto de Hidroituango pues ha sido enorme, podría llegar a ser peor si no entra en operación. Muchas personas tuvieron pues que, digamos, dejar sus casas, muchas personas se pusieron en riesgo, la vida de personas, el medio ambiente, etcétera. Y uno dice, bueno, entonces, ¿quién tiene que pagar las consecuencias de esto? Joe Ackerman sacó una columna diciendo que el gobernador Fajardo en ese momento estaba completamente enterado de lo que estaba pasando en la junta directiva de EPM, donde se estaban tomando las decisiones de Hidroituango, y que él debería responder pues por delegar, porque al final uno cuando delega unas responsabilidades asume también la responsabilidad. ¿A usted no le parece que en ese sentido pues entonces el señor Sergio Fajardo sí debería tener alguna responsabilidad sobre lo que estaba pasando, o simplemente él delegó y ya se tiene que lavar las manos y punto? Hola Valeria, y Ana Cristina y a los demás invitados. Bueno, varias cosas importantes aquí. Lo primero es que detrás de este tema de Hidroituango hay un contrato que es el contrato PWMT, el BOMT. Ese contrato dice de manera clara e inequívoca que la responsabilidad única y directa de las decisiones técnicas del proyecto de Hidroituango es de Empresas Públicas de Medellín. Y que ni siquiera la Junta de Hidroituango, digamos, donde están representados los dueños mayoritarios, tiene inherencia directa o puede intervenir en decisiones técnicas. Y eso es algo que pues han pasado por encima de esto, no solo en la Contraloría, sino también en los medios, que obviamente se alegó, se debatió y se sustentó y se ha hecho eso, digamos, ante todas las instancias, porque es, digamos, pues muy fácil decir, el gobernador era el responsable, digamos, del proyecto, porque el proyecto es mayoritariamente de la gobernación de Antioquia, lo cual es cierto, es mayoritariamente de la gobernación de Antioquia, pero por ese contrato, y yo se lo digo además por experiencia propia, porque cuando yo fui secretario de gobierno, tuve relación con EPM en la zona de Hidroituango, y muchas veces me decían, sí secretario, entendemos lo que está diciendo, pero según el contrato, estas responsabilidades y estas decisiones sobre el territorio, sobre el proyecto, son exclusivamente de Empresas Públicas de Medellín. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que buscar qué pasó. Hay que aclarar también, porque ojo que en el comunicado de hoy de la Contraloría General dicen que el proyecto fracasó. Yo los invito a que lean ese comunicado. Dice que el proyecto fracasó, y eso no es cierto. El proyecto sí ha tenido problemas, pero el proyecto no ha fracasado. Ahora, hay alguien o mucha gente que puede estar interesada en que fracase, y eso lo vemos aquí en Medellín, de manera institucional incluso, pero el proyecto no ha fracasado, sin duda alguna ha tenido que tener unos cambios, pero mire usted también lo complicado y lo complejo de ese proyecto, de ese fallo y de ese proceso en Contraloría Valeria, y es que se han enfocado en digamos, todo lo que tiene que ver con la galería, con el túnel que se cayó, y han dicho que es precisamente alrededor de ese túnel en donde están las responsabilidades de pues la tragedia y los gastos extra. Pero no le parece muy particular entonces, si eso es así, que el gerente de EPM, el alcalde de Medellín y el gobernador de la época en que se diseñó, construyó ese túnel, no hicieron ni han hecho parte de este proceso? Si vamos entonces a decir pues que hay responsabilidades directas de los dueños y de los ejecutores, ¿por qué entonces cuando el túnel que se cayó y que dice la Contraloría es el principal responsable de lo que pasó en el 2018 y de los costos extras que ha habido posteriormente,
ni el gerente de la época, ni el alcalde de Medellín, presidente de la Junta Directiva de EPM, que por el contrato tiene la responsabilidad, ni el gobernador, que hoy también es precandidato. Hay 2 otros precandidatos ahí en esa lista que acabo de dar, ni siquiera hicieron parte del proceso de investigación en la Contraloría. Hay unas preguntas muy de fondo que tendría obviamente que explicar la Contraloría y que hasta ahora no lo ha hecho. Sí, siguiendo un poco en la línea de la visión que usted nos expresaba, señora representante Catalina Ortiz, en el sentido de que este fallo podría eventualmente ser un fallo político, ¿por qué desde la Alianza Verde se plantea o no se hacen estos planteamientos cuando se trata de un amigo de ustedes, pero son tan duros a la hora de pedir que se acaten los fallos cuando estamos hablando de casos diferentes? Caso, por ejemplo, expresidente Álvaro Uribe. Yo creo que nosotros hemos sido siempre unas personas que llamamos al acatamiento de los fallos. Aquí nosotros no estamos inventándonos teorías de conspiración, estamos haciendo preguntas acerca de unos hechos que son absolutamente objetivos, que tienen que ver con unas actuaciones de Felipe Córdoba en contra de Sergio Fajardo, que fueron llamadas imprecisas no por nosotros, sino por la Procuraduría en un caso, y no me acuerdo cuál fue la otra entidad. Entonces aquí nosotros no estamos en plan de victimización, ni en plan de decir aquí, no, estamos haciendo unas preguntas acerca de unos hechos que son de público conocimiento y que creo que muestran que aquí parece haber una intención política. Yo creo que uno puede tener un respeto por las instituciones y preguntarse y, digamos, cuestionar cuando esas actuaciones por parte de las instituciones pues tienen cosas que son cuestionables, la rapidez de este fallo, la no atención a la cantidad de apelaciones y de recursos presentados frente al mismo, y de nuevo el tema, miren, es que yo sí creo que el Contralor se ha debido recusar, porque es una persona que ya en el pasado había tenido 2 actuaciones, una en el 2016, otra en el 2017, que se habían considerado por encima de su responsabilidad como auditor de Antioquia en su momento y que habían resultado imprecisas, por ejemplo, haciendo la acusación a el entonces gobernador en cuanto a los recursos que se había gastado como gobernador, sumándole lo de las entidades descentralizadas y demás, el caso en el cual la Procuraduría en su momento le dice eso es extralimitarse en lo que a usted le corresponde como auditor y además pues es impreciso porque usted le está adjudicando unos gastos que no son. Aquí estamos hablando de cosas perfectamente establecidas. Entonces, si tenemos un contralor que ya había mostrado ese tipo de comportamiento en contra de Fajardo, pues yo creo que el derecho que le asiste a Sergio Fajardo es recusar al Contralor en este caso. Son cosas de ese estilo que yo creo que lo que hacen es reforzar lo que también es una parte importantísima de la institucionalidad que es el derecho a la debida defensa. Entonces, nosotros vamos a hacer respetar los derechos que tenemos dentro de la institucionalidad, vamos a jugar de frente como siempre lo hemos hecho. Fajardo yo creo que ha tenido una actitud que es muy propia de él en el términos de la pedagogía, de entender qué es lo que ha pasado en el Hidroituango, otra de las cosas, aquí hay corrupción. Un momento, aquí lo que hay una pregunta acerca de del debido cuidado que se tuvo desde una junta directiva, pero aquí no estamos hablando de que Fajardo se haya apropiado recursos públicos. Y de nuevo, también hay una intención de que la ciudadanía crea que ya no podemos votar por Fajardo para la presidencia, que ya no se puede presentar. Entonces, hay que aclarar todas estas cosas. Nos asiste el derecho y creo que además se lo asiste a la ciudadanía. Ahora, doctora Catalina, a propósito de eso, lo que ha hecho el Contralor en las últimas horas, pues al menos en público, es salir a decir que está recibiendo presiones, que se está acudiendo a grupos, no menciona qué tipo de grupos, pero habla de que a través de la fuerza se le quiere presionar en torno a esta decisión. Escuchemos lo que dijo el Contralor Felipe Córdoba sobre el tema y ya le hago la pregunta al abogado Mauricio Pava. Y digo que lo sufrí. Nosotros como jueces administrativos pues salen a presionarnos en los medios de comunicación algunas veces o salen en otras a llamar a algunos grupos a que nos presionen con fuerza para ver si nos da miedo. Y yo le decía, como decía mi mamá, querido doctor Edgardo, el que tiene miedo que compre un perro. Yo tengo 8
Bueno, yo tengo 8 perros, imagínense. Y allí sigue la intervención del Contralor Felipe Córdoba. Doctor Pava, ¿algún tipo de presión, algún tipo de hecho relacionado con esto que pronuncia el Contralor Córdoba ha salido de parte de Sergio Fajardo, de su defensa, de sus allegados? Mire, yo creo que no hay nadie sensato que pueda pensar que el Contralor Felipe Córdoba es un perseguido político en Colombia. Creo que es un hombre de muy buenas relaciones, es un hombre que ha estado nominado por los partidos que están en el poder. Luego, no sé quién lo podría presionar políticamente en Colombia. Ahora, si él se refiere que una presión es ejercer el derecho de defensa, que un ciudadano pida que se respete el principio de imparcialidad, que no se prejuzgue, que la apariencia de imparcialidad importa, que las formas importan. Yo quiero que ustedes por un momento quiten de la ecuación a Sergio Fajardo y piensen qué sentirían ustedes si como ciudadanos están siendo juzgados y presentan una apelación y la apelación no es leída de manera y contestada, que ustedes piden pruebas para que sean oídas las personas que confirman, los expertos que confirman que la decisión que su administración tomó lo hizo por la recomendación técnica que se produjo y esas pruebas nunca son recogidas ni autorizadas. Que usted presenta un informe que estaba por allá engavetado de la Procuraduría, al que la defensa tuvo acceso hace como 15 y 20 días por una tutela del Consejo de Estado, que ese informe la Procuraduría decía que había que investigar irregularidades dentro del proceso del juicio fiscal que se llevaba en Hidroituango y nunca sucedió nada sobre ese particular. Y que antes de emitir un fallo, una apelación, el procurador y el viceprocurador, de quienes dependen todos los delegados, dicen que el fallo estuvo bien adoptado y está soportado en pruebas. Entonces se convierte el proceso en un muy mal chiste, en una legalidad aparente. Y si esa discusión pública y procesal es una presión, creo que el Contralor está profundamente equivocado y muy importante que haya empezado a hacer sus estudios como abogado o los esté haciendo recientemente, porque ahí con seguridad va a entender la importancia de la prudencia y la discreción y la imparcialidad y la apariencia de imparcialidad de los jueces. Yo quiero igualmente precisarles dos cosas. Señor. Mire, permítame, yo termino la idea, por favor. Mire, Sergio Fajardo lo que ha dicho en el proceso del juicio de la Contraloría es: tomamos la determinación que los técnicos y los expertos técnicos recomendaron. Por favor, óiganlos y revisen el documento donde eso consta. Y la Contraloría ni lo revisó ni llamó a los expertos. Creo que todos somos conscientes que en estas decisiones uno no le exige a los líderes políticos que sean expertos en hidroeléctricas, como uno no le exige al presidente que sea experto en vacunas. Para eso están los técnicos. Eso es lo que ha planteado Sergio Fajardo en el proceso y eso no es lavarse las manos. Y tampoco puede compararse y hacerse un símil de lo que ocurre en la Contraloría con las decisiones de las Cortes, precisamente porque la Contraloría es una autoridad administrativa. De allí que el compromiso colombiano a nivel internacional es que esos fallos, esas decisiones no pueden inhabilitar a nadie. Por no, eso esa se la entiendo, doctor Pava, la institucionalidad judicial es muy importante. Pero fíjese que aquí inclusive nos están haciendo los comentarios a través de las redes sociales, porque es que lo que usted dice es que la Contraloría es una entidad administrativa, en eso tiene razón. Las Cortes pues son de orden penal y son otro tipo de decisiones, pero al final son manejadas por seres humanos que también podrían tener parcialidades políticas. Entonces, la pregunta aquí, y se la hacíamos a la doctora Ortiz, que ya no la contestó, es ¿por qué entonces cuando se habla de unos fallos para un lado, entonces estos sí se tienen que acatar y no tienen manipulaciones políticas, y cuando se habla de otras decisiones, esas sí pueden estar manipuladas políticamente? Sobre este tema de los 8 perros del Contralor, doctora Ortiz, ¿usted tenía un comentario? Sí, yo pues, es decir, uno oye este tipo de cosas que
que le demuestren a uno cómo es la relación de los congresistas de este país y de los políticos de este país con una persona como Felipe Córdoba. Y a Felipe Córdoba le dicen el Rey Pipe. Pues yo no sé si eso es tomando del pelo, pero yo sí creo que es muy indicativo del tipo de relación que tiene el Congreso con el señor. Entonces, creo que, miren uno está aprobando un proyecto de ley y si ese proyecto viene de parte del señor Rey Pipe, ese proyecto tiene que pasar rápido. Entonces, a mí, pues, este cuento de que al señor lo están persiguiendo, o sea, eso sí me parece, pues, que uno le da en la cara, pues, porque estamos ante una persona de un poder inmenso, un poder que cualquier político te lo va a admitir, yo creo, y pues una persona que le dicen el Rey Pipe, no es como muy congruente con que esa sea la misma persona que está recibiendo unas presiones indebidas por parte de aquellos de nosotros que estamos en la oposición o realmente gozamos del poder que nos da argumentar nuestros temas. Aquí estamos hablando de una decisión que se conoce en todo el país, pero digamos ha habido otra serie de decisiones en el campo de lo regional que se han quedado tal vez un poco más en el tema regional, y yo le quisiera preguntar al doctor Santiago Londoño, pues esta no es la primera vez que se toman decisiones en contra de Sergio Fajardo. Recordamos, por ejemplo, el papel que tenía Sergio Zuluaga, el contralor regional Sergio Zuluaga. ¿Cuál es un poco la historia, un poco una síntesis de esa historia de decisiones, no solamente relacionadas con Hidroituango, que se han tomado en contra de Sergio Fajardo? Gracias, Ana Cristina. Pues me estaba acordando precisamente esta semana, y ahorita les cuento por qué, que hace 4 años yo en ese momento era el director político de la campaña de Sergio Fajardo. La misma semana en que se lanzó la coalición Colombia hace 4 años, recuerden, Jorge Enrique Robledo, Fajardo y Claudia López, esa misma semana en Medellín un periodista filtró el embargo de los bienes de Fajardo y míos por un supuesto detrimento patrimonial de 1.900 millones en las construcciones de estaciones de policía mientras él era el gobernador y yo era el secretario de gobierno. La lanzaron y la filtraron precisamente esa semana. Obviamente eso fue noticia en todos los medios. Embargado el candidato presidencial Sergio Fajardo. Pues les voy a contar en qué quedó eso. Eso quedó en lo siguiente: el contralor Sergio Zuluaga, contralor de la época, fue destituido por la Procuraduría y después capturado, y hoy en día está sub judice porque presuntamente, dice la Fiscalía, montaron una organización criminal, él y su equipo directivo, en la Contraloría. Es la misma Contraloría entonces que nos inició ese proceso a Sergio Fajardo y a mí, que nos embargó y que posteriormente, les cuento, 2 contralores auxiliares renunciaron. En privado nos reconocieron que la presión del piso 2 en ese momento era absolutamente irresistible. Y después otro funcionario falló en contra de nosotros en primera instancia, nos encontró responsable fiscalmente y a los 2 meses después de capturado el contralor, la nueva Contraloría declaró la nulidad de todo lo actuado por violación obvia de los derechos de defensa de Sergio Fajardo y míos, porque no se tuvieron en cuenta las pruebas que presentamos, porque pasaron por encima de todos los recursos. Y hoy en día, les cuento, esta semana, la Contraloría falló en primera instancia ese proceso y dijo que no solo no había responsabilidad fiscal y no hubo daño, sino que reconoce en el texto que hubo ahorro en la construcción de las estaciones de policía. Entonces, esto es un patrón. A mí me da mucha pena decirlo. Yo creo en la institucionalidad. Sí. Yo he dado la cara como funcionario público cada que Procuraduría, Contraloría o algún ente judicial me ha requerido, y siempre lo haré. Pero cuando uno empieza a ver cómo los organismos de control empiezan a ser utilizados como escuadrones de choque políticos, cuando empiezan durante las campañas, porque ya les dije que fue exactamente hace 4 años cuando se filtra el embargo y se habla de lo que estaba supuestamente pasando en ese proceso, uno realmente cuestiona muchísimo el sistema. ¿Quién elige a los contralores? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se nombran las instancias, digamos, de estas contralorías regionales?
¿Y a quién le sirven? Entonces, pues es muy complicado. No, y es una polémica, doctor Londoño, que se está dando no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, ¿no? Inclusive planteando posibilidades, por ejemplo, para cambiar el modelo como se está eligiendo hoy en día el fiscal general, eventualmente como se están eligiendo los magistrados de las Cortes, cómo se elige al propio Contralor General de la República. En fin, es un debate evidentemente muy, muy amplio que no alcanzamos lamentablemente por temas de tiempo a tener, pues digamos, en una mayor exposición en esta oportunidad. Doctor Londoño, le agradecemos enormemente haber estado con nosotros en este espacio. Eduardo, muchas gracias a ti y a toda la mesa. Abogado Mauricio Pava, abogado defensor de Sergio Fajardo, gracias por habernos acompañado. Ustedes, que estén muy bien, feliz fin de semana. Lo mismo para usted, doctor Pava, representante Catalina Ortiz, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias y para verdad es el tiempo. Sí, la verdad es que el tiempo es oro. Exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, gracias por haber estado con nosotros. Perdimos allí la comunicación con el doctor Flores, gracias también por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de esta emisión de Mañanas Blue 10 AM. Pero Eduardo, no, pero es que usted se está yendo muy rápido y usted no me está permitiendo dar una recomendación, además una noticia muy importante. Recomendación de viernes, a ver. Sí, señor. Mire, escuche bien. A propósito del estudio que salió la semana pasada, que dice que en Colombia los menores de edad empiezan a consumir alcohol a los 13 años, te voy a contar lo siguiente. Una iniciativa que lanzó Bavaria llamada numeral Menores sin Alcohol, que busca básicamente, Eduardo, impulsar la cero tolerancia del consumo de alcohol en menores a través del fútbol. Pues le cuento que a partir de ahora Bavaria establecerá en todos sus contratos de patrocinio a clubes del fútbol profesional colombiano el uso del logo Menores sin Alcohol en las camisetas de los jugadores menores de edad, de los jugadores, hablando de menores de edad, y que además con el apoyo de la DIMAYOR se extendió también la invitación a los clubes de fútbol profesional ya de primera división a sumarse a esta iniciativa que, repito, se llama numeral Menores sin Alcohol, con el objetivo de evaluar la posibilidad de retirar los logos de otras marcas de bebidas alcohólicas en las camisetas de estos jugadores. Bueno, ahí está, recomendación importante, son las 12:59 minutos, ya viene Meridiano Blue.